La humedad de São Paulo se pegaba a mi piel como una segunda capa, espesa y opresiva, incluso a las 10 de la noche. Me sequé la frente con el dorso de la mano mientras cerraba la puerta del apartamento de mi madre. El sonido de su respiración entrecortada aún resonaba en mis oídos. La medicación se estaba acabando otra vez. 3 días más, quizá 4 si lo estiraba, y luego volvería a verla sufrir mientras luchaba por encontrar dinero que no tenía. Mi teléfono vibró en mi bolsillo mientras bajaba por la estrecha escalera. Las paredes de hormigón estaban cubiertas de grafitis que cambiaban cada semana. No reconocí el número, pero algo en mi interior se retorció cuando lo contesté. De Anna Predati. La voz era estadounidense, con un acento masculino que inmediatamente me recordó a mi padre, el padre al que no había visto en 15 años, desde que abandonó a mi madre y a mí en Brasil como si fuéramos equipaje no deseado, y regresó con su preciada familia en Nueva York. ¿Quién habla?, pregunté, pasando al inglés, aunque mi acento portugués teñía cada palabra. Había aprendido inglés de las películas estadounidenses y de los turistas, no de la familia que me había abandonado. Me llamo Carlo Benedetti. Llamo en nombre de los Pederis. Hubo una pausa. Su hermana ha fallecido. El mundo se inclinó ligeramente. Hermana. Tenía una media hermana a la que nunca había conocido. Era fruto del primer matrimonio de mi padre con una princesa de la mafia, Isabela. Isabela. Había visto su rostro una vez en un artículo de revista sobre la élite de Nueva York. Era la perfección rubia envuelta en ropa de diseño. Era todo lo que yo no era. Siento mucho su pérdida, dije con cautela, sin sentirlo en absoluto. ¿Qué le debía a una familia que había fingido que yo no existía? Hay más. La voz de Carlos se volvió más dura. Está comprometida para casarse. La boda era en 2 semanas. Su muerte había complicado ciertos acuerdos comerciales. Tu padre ha solicitado tu regreso inmediato a Nueva York. Me eché a reír. Fue un sonido agudo y amargo que hizo que una anciana que pasaba por la calle me mirara nerviosa. Mi padre, que no me había enviado ni una sola tarjeta de cumpleaños en 15 años, quería que lo dejara todo y volara a Nueva York. Dile que se vaya, señorita Predarotti. La voz de Carlos se volvió más fría y peligrosa. La atención médica de tu madre es cara. El tratamiento experimental que necesita no lo cubre su seguro. Cuesta aproximadamente $50,000 al mes. Se me heló la sangre. ¿Cómo lo sabes? Lo sabemos todo sobre ti, Diana. Sabemos que tienes 3 trabajos para mantenerla con vida. Sabemos de los prestamistas a los que has estado evitando en Jordania. Sabemos que llevas 2 meses de retraso en el pago del alquiler y que tu casero planea desalojarte la semana que viene. Hizo una pausa para que asimilara la información. Ven a Nueva York, conoce a tu padre y todo eso desaparecerá. Tu madre recibirá el tratamiento que necesita. Tus deudas desaparecerán. No te faltará de nada. Pero si te niegas, tu madre morirá lenta y dolorosamente mientras tú lo ves. La decisión es tuya. La línea se cortó. Me quedé en aquella sucia calle de São Paulo, rodeada por los sonidos del tráfico y la lejana música de samba, y sentí como la trampa se cerraba a mi alrededor. Habían encontrado mi punto débil, lo único por lo que haría cualquier cosa para proteger. Mi madre. Mi madre, la mujer que lo había sacrificado todo por mí. La mujer que había sido descartada por la familia Predarati como si fuera basura. 2 días después, estaba en un avión rumbo a Nueva York, vestida con la mejor ropa que tenía. Un sencillo vestido negro de una tienda de segunda mano que probablemente costaba menos que el precio de mi billete. Me había despedido de mi madre prometiéndole que volvería pronto, aunque sabía que probablemente era una mentira. Fuera lo que los Predati querían de mí, no iba a ser una visita rápida. El asiento de primera clase me parecía un insulto. Estaba rodeada de viajeros adinerados que pertenecían a este mundo de lujo, mientras yo me sentaba rígida e incómoda, con las manos apretadas en mi regazo. Nunca antes había subido a un avión, ni había salido de Brasil. Ahora volaba hacia una familia que había pasado toda mi vida fingiendo que yo no existía. Cuando aterricé en el JFK, un hombre me esperaba con un cartel con mi nombre.
Tenía una complexión robusta, sus fríos ojos me evaluaron de un solo vistazo y me encontraron deficiente. Bienvenido a la familia, parecía decir su expresión. Ya eres una decepción. Soy Marco, dijo, cogiendo mi única maleta maltrecha. Trabajo para el señor Uneretti. ¿Quién? El nombre no me decía nada. Algo que podría haber sido diversión se reflejó en el rostro de Marco. Lo conocerás pronto, dijo. Ven. El coche era un Mercedes negro que probablemente costaba más que todos los apartamentos de mi edificio juntos. Marco condujo en silencio por calles que solo había visto en películas. El aire de finales de septiembre era fresco y limpio en comparación con el eterno verano de São Paulo. Nos dirigimos al norte, fuera de la ciudad, hasta llegar a una extensa finca que parecía sacada de El Padrino. ¿Dónde está mi padre?, pregunté cuando Marco me abrió la puerta. Dentro con los demás. Te están esperando. ¿Los demás en plural? Se me revolvió el estómago mientras seguía a Marco a través de unas enormes puertas de madera hasta un vestíbulo lo suficientemente grande como para albergar todo mi apartamento. Todo gritaba: dinero antiguo, poder antiguo, sangre antigua. Este era el mundo que mi padre había elegido por encima de nosotros, por encima de mí. Unas voces en italiano rápido que no conseguía entender llegaban desde una habitación al final del pasillo. Mi madre me había enseñado un poco, pero no lo suficiente para esto. Marco abrió una puerta y 6 pares de ojos se volvieron para mirarme. Mi padre estaba junto a una ventana. Parecía más viejo de lo que recordaba, pero aún podía reconocerlo. Era alto, con las sienes canosas y los mismos ojos oscuros que veía en el espejo cada mañana. Junto a él había una mujer cubierta de joyas que debía de ser su esposa, la que había sustituido a mi madre. Había otros 3 hombres que no reconocí, todos vestidos con trajes caros y mirándome como si fuera un espécimen bajo un cristal. En un rincón, apoyado contra una estantería, con los brazos cruzados y una expresión de desdén apenas contenido, estaba el hombre más intimidante que había visto nunca. Medía más de 1,80 m, tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol. Tenía la mandíbula afilada, la nariz recta y los ojos tan oscuros que parecían casi negros. Llevaba el traje como si fuera una armadura e, incluso estando quieto, irradiaba una especie de violencia controlada que hacía que todos mis instintos gritaran «peligro». «Deanna». La voz de mi padre era cautelosa y formal. «Gracias por venir». No tenía otra opción, ¿verdad? Mantuve mi acento portugués fuerte, negándome a suavizarlo por él. «Amenazaste a mi madre». «Te ofrecimos una oportunidad», intervino uno de los otros hombres. «Hay una diferencia». «¿La hay?». Miré a mi padre. «¿Por qué estoy aquí realmente?». El hombre intimidante de la esquina emitió un sonido a medio camino entre una burla y una risa. Cuando habló, su voz grave y oscura estaba teñida de sarcasmo. «Ella no lo sabe. Cristo, ni siquiera se lo has dicho». ¿Decirle qué? Miré a ambos, sintiendo cómo se cerraba la trampa, aunque aún no pudiera ver su forma. Mi padre carraspeó. «La muerte de Isabela ha creado ciertas complicaciones. Ella estaba comprometida para casarse. Ese matrimonio era importante para mantener la paz y honrar los antiguos acuerdos entre familias. Aún no entendía por qué eso me involucraba a mí. El acuerdo debe cumplirse», continuó mi padre. «Dado que Isabela ya no está, una hija de Predorati debe casarse según lo prometido». «No». La palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla, antes de que mi cerebro procesara completamente lo que estaba diciendo. «No, por supuesto que no. No puedes hablar en serio». «Muy en serio», dijo el peligroso hombre, apartándose de la estantería. Moviéndose con la elegancia de un depredador, acortó la distancia entre nosotros hasta que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. «Hola, Diana. Soy Dominic Engeredi. Se suponía que debía casarme con tu hermana. Ahora voy a casarme contigo». Su voz era plana y sin emoción, como si estuviera hablando de una transacción comercial. Me di cuenta con creciente horror de que eso era exactamente lo que era. «Por encima de mi cadáver», dije con orgullo, satisfecha de que mi voz no temblara.
Él sonrió, pero no había calidez en ella. Eso se puede arreglar. O puedes casarte conmigo y tu madre vivirá. Tú eliges. Menuda elección. Miré a mi padre. Por eso me trajiste aquí, para venderme como si fuera ganado, para cumplir con tu deber familiar. Él respondió, Isabela habría hecho lo mismo. Ella fue educada para esto. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, mi voz se elevó. Yo no, dije. No sé nada sobre tu mundo, la mafia o ser la esposa de un mafioso. Ni siquiera te conozco. Aprenderás, dijo Dominic simplemente. La boda es en 3 días. Eso te da 72 horas para aceptar tu nueva realidad. 3 días. Llevaba menos de 1 hora en Nueva York y me estaban arrebatando toda mi vida. Miré a mi alrededor, a los hombres con sus trajes caros, a mi padre, que me había abandonado. Miré a mi madrastra, que me miraba con un desprecio apenas disimulado. A Dominic Angaret, con sus ojos fríos y su voz aún más fría. Si huyo, pregunté en voz baja. Te encontraremos, respondió Dominic. Siempre encuentro lo que me pertenece. No te equivoques, Diana. Te guste o no, ahora me perteneces. Ahora me perteneces. Pasaste a ser mía en el momento en que murió tu hermana. No le pertenezco a nadie. La furia sustituyó al miedo cuando le respondí. No soy una propiedad en este mundo. Se inclinó hacia mí y bajó la voz hasta un tono casi íntimo, a pesar de la amenaza que encerraban sus palabras. Todo el mundo es propiedad de alguien. La única pregunta es, ¿quién es tu dueño? ¿Prefieres que sea yo, con los recursos para mantener viva a tu madre, o los tiburones solitarios de São Paulo? He oído que no son tan pacientes como yo. La idea de mi madre sufriendo en su cama, a miles de kilómetros de distancia, apagó la rebelión que ardía en mi pecho. Él también lo sabía. Pude ver la satisfacción en sus ojos cuando me desinflé y la lucha se esfumó de mi interior. 3 días, susurré. 3 días, confirmó. Entonces, sorprendentemente, extendió la mano, me cogió la barbilla y me inclinó la cara hacia la suya. Su tacto era suave, pero firme y posesivo. No pongas esa cara tan trágica, Picolola. Algunas mujeres matarían por la vida que te estoy ofreciendo. Yo no soy una de esas mujeres. No, asintió. Había algo en sus ojos oscuros que no lograba descifrar. No lo eres, dijo, lo que va a hacer que esto sea muy interesante. Me soltó y dio un paso atrás. El breve momento de contacto físico me dejó la piel hormigueando de una forma que me confundió y enfureció. No quería sentirme afectada por este hombre. No quería fijarme en lo bien que le quedaba el traje, ni en cómo su presencia parecía llenar la habitación. Y desde luego no quería reconocer el calor que se había apoderado de mi estómago cuando me tocó. Marco te acompañará a tu habitación, dijo Dominic, dándome la espalda y despidiéndome. Alguien te traerá la cena. Descansa un poco. Pareces agotada. Vaya, gracias, murmuré en portugués. Realmente sabes cómo encantar a una chica. Se detuvo en la puerta y me miró, con una leve sonrisa en los labios. Hablo portugués con fluidez, así que la próxima vez no dudes en insultarme a la cara. Luego se fue, dejándome sola en una habitación llena de extraños que acababan de decidir todo mi futuro sin consultarme. Bienvenida a la familia, sin duda. Mi habitación resultó ser más grande que todo mi apartamento en São Paulo. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban a unos jardines muy cuidados que probablemente requerían un equipo a tiempo completo para su mantenimiento. La cama era enorme y estaba cubierta con sábanas que parecían nubes. También había un cuarto de baño adjunto con una bañera tan profunda que se podía nadar en ella. Todo era de color crema y dorado, elegante, caro y completamente extraño. Me senté en el borde de la cama con mi vestido de segunda mano e intenté no llorar. Llorar era un signo de debilidad. Y hacía mucho tiempo que había aprendido que mostrar debilidad solo provocaba más dolor. Pero Cristo quería gritar. Quería tirar cosas y romper esta habitación perfecta y sus muebles perfectos, que representaban todo lo que estaba mal en esta situación. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Abrí la puerta y me encontré con una mujer menuda y rubia, más o menos de mi edad,
con unos ojos amables que parecían fuera de lugar en esta casa de lobos. Hola, dijo en inglés. Soy Sofía. Trabajo para el señor Angoretti. Te he traído algo de ropa. Señaló las bolsas de ropa que llevaba colgadas del brazo. Dijo que viajabas ligera. Dijo que eso. Me aparté para dejarla entrar. O tal vez te ordenó que trajeras ropa porque ya está tratando de cambiarme. Los labios de Sofía se crisparon. Probablemente ambas cosas. Es muy minucioso. Pero, por si sirve de algo, la ropa es de tu talla y estilo. Me pidió que investigara sobre ti. ¿Que investigara sobre mí? Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué significa eso? Colgó las bolsas de ropa en el enorme armario y las abrió para mostrar unos vaqueros, vestidos y ropa informal. Nada demasiado elegante ni revelador. De hecho, eran exactamente el tipo de cosas que yo habría elegido para mí si hubiera tenido dinero. El señor Anoretti no hace nada a medias, dijo Sofía con cautela. Cuando se enteró de que venías, hizo que su gente averiguara todo sobre ti. Tu talla de ropa, tus colores favoritos, tu música favorita, tus restaurantes favoritos y quiénes son tus amigos. Hizo una pausa. El único tiburón al que le debes dinero. Recibieron el pago completo esta mañana, junto con un mensaje que decía que ahora estás bajo su protección y que cualquier contacto posterior será tratado con severidad. Sentí que me fallaban las piernas. Pagó mis deudas. ¿Por qué? Porque ahora eres suya. Él cuida de lo que es suyo. La expresión de Sofía era difícil de descifrar. Eso es tanto una promesa como una advertencia. No quiero ser nada suya, dijo. Lo sé, dijo. Su voz se suavizó. Pero si tienes que pertenecer a alguien en este mundo, Dominic Angoretti no es la peor opción. Es brutal y controlador, pero también es ferozmente leal a aquellos a quienes protege. Te protegerá con todo lo que tiene, aunque yo no quiera su protección. Sofía no respondió, lo cual era respuesta suficiente. Después de que se marchara, me duché en ese ridículo cuarto de baño tratando de lavarme la sensación de estar siendo observada y poseída. El agua caliente me pareció un lujo, pero odiaba el hecho de que incluso ese pequeño consuelo proviniera de él, ese hombre que había decidido que yo era de su propiedad. Me acababa de poner unos vaqueros y una camiseta negra lisa cuando volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era Marco, que llevaba una bandeja con comida que olía increíblemente bien y hacía que mi estómago rugiera traicioneramente. No he comido nada desde el avión, dije. El señor Unaretti pensó que quizá tendrías hambre, dijo Marco, dejando la bandeja en una mesita junto a la ventana. También quería que te dijera que la cena con la familia es mañana a las 7. La asistencia no es opcional. ¿Hay algo opcional en esta prisión? Pregunté. Marco casi sonrió. No, respondió, pero la comida es excelente, así que eso es algo. Después de que se marchara, devoré la pasta, el pan y la ensalada. Fue la mejor comida que había tomado en meses, quizá incluso en años, y resentí cada delicioso bocado. Así era como te compraban, así era como te convertían en cómplice de tu propio cautiverio. Te daban comodidades y lo llamaban cuidado. Te daban lujos y lo llamaban protección. Pasé el resto de la noche explorando mi jaula dorada. La finca era enorme y estaba llena de medidas de seguridad que podía percibir incluso cuando no las veía. Había cámaras en las esquinas y hombres trajeados apostados en puntos estratégicos, lo que me daba la sensación de estar constantemente observada. Al ponerse el sol, caminé por los jardines, respirando un aire más limpio que el de São Paulo, y tramé mi fuga. Podría huir, robar algo de dinero, llegar al aeropuerto y volar de vuelta a Brasil. Pero entonces, ¿qué? Mi madre perdería su tratamiento. Puede que los Loan Sharks no hubieran recibido el memorándum de Dominic sobre dejarme en paz. Y si Sofía tenía razón, él me encontraría de todos modos. Podría negarme a casarme con él, pero eso sería una sentencia de muerte para mi madre, y posiblemente también para mí. O podría casarme con él y hacerle la vida imposible hasta que me suplicara que me fuera. Esa opción tenía cierto atractivo. Estaba pensando en cómo ser la peor esposa posible cuando oí voces que venían de una ventana abierta.
Hablaban en italiano y discutían cosas que no entendía del todo, como envíos y territorios, pero deduje que estaban planeando algo ilegal. La boda tiene que celebrarse rápidamente, dijo una voz. Los castellanos ya están haciendo preguntas. Si no mostramos fuerza ahora, la boda no se celebrará. Era la voz de Dominic, fría y segura. Diana se casará conmigo en 3 días, sonreirá para las fotos y hará su papel. Pero si no lo hace, si se niega en el altar, entonces no lo hará. Había tanta confianza absoluta en su voz que quise demostrarle que se equivocaba solo por principio. Tengo a su madre, tengo sus deudas, tengo todos los puntos de presión que le importan. Se casará conmigo porque no tiene otra opción. No es Isabela, dijo otra voz. Por lo que he oído es salvaje e indisciplinada. ¿Estás seguro de que puedes controlarla? Hubo una pausa. Entonces Dominic se rió. Era un sonido oscuro que me puso la piel de gallina. ¿Controlarla? ¿Quién ha hablado de controlar? Solo necesito que se case conmigo. Lo que pase después, ya lo veremos. De cualquier manera, Diana Paderi aprenderá cuál es su lugar. La furia me invadió, ardiente y clara. Aprender cuál es su lugar, ya lo veremos. Todavía estaba furiosa cuando regresé a mi habitación y encontré a Sofía esperando con más maletas. Mañana por la mañana tienes la prueba del vestido de novia, dijo. También tienes citas con el peluquero, el maquillador y alguien que te enseñará los modales básicos para una boda. No pude evitar reírme con incredulidad. ¿Me estás secuestrando y obligando a casarme, pero necesito lecciones de etiqueta? Necesitas saber cómo comportarte en una boda mafiosa, corrigió Sofía. Hay reglas y expectativas. La gente te observará y te juzgará. Cualquier error podría interpretarse como debilidad, y la debilidad en este mundo podría significar la muerte. Lo entiendo. Me desplomé sobre la cama. Esto es una locura, todo. Sí, asintió Sofía, pero ahora es tu vida. Más vale que aprendas a sobrevivir. Se marchó. Me quedé allí tumbada, mirando al techo y tratando de entender cómo había pasado de luchar por pagar el alquiler en São Paulo a prepararme para una boda mafiosa en Nueva York en menos de 48 horas. La mañana siguiente comenzó con la prueba del vestido. Me llevaron a una sala privada donde 3 costureras me esperaban con un vestido de novia que probablemente costaba más que las facturas médicas anuales de mi madre. Tenía que admitir que era precioso. Seda marfil con un delicado corpiño de encaje y una falda fluida. Era seda marfil con un delicado corpiño de encaje y una falda fluida. Era tradicional, pero tenía toques modernos que de alguna manera me identificaban, a pesar de que lo había elegido otra persona. El señor Angoretti lo eligió él mismo, dijo una de las costureras mientras lo sujetaban con alfileres y lo ajustaban. Tiene un gusto excelente. El señor United puede irse al infierno, murmuré en portugués. La costurera que había hablado reveló que era brasileña y me dedicó una sonrisa cómplice. Yo dije lo mismo de mi marido cuando lo conocí. 20 años después, seguimos casados. ¿Tu marido era un jefe mafioso que te obligó a casarte? No, pero era un idiota que creía saber lo que era mejor para mí. Me guiñó un ojo. Los hombres controladores son todos iguales. El truco está en hacerles creer que ellos mandan mientras tú haces exactamente lo que quieres. Guardé ese consejo para más adelante. La clase de etiqueta fue peor de lo que había imaginado. Una mujer severa llamada Elena pasó 3 horas enseñándome cómo sentarme, cómo estar de pie, cómo sonreír, cómo saludar a la gente, qué familias eran aliadas y cuáles enemigas, y con quién podía y no podía hablar. Me daba vueltas la cabeza con información que nunca había querido saber. Los castellanos estarán allí, dijo Elena. Son rivales. Sé educada, pero distante. Nunca sonrías demasiado cálidamente a Luca Castellano. Es guapo y encantador, pero también letal, así que él y Dominic deberían llevarse muy bien. Elena apretó los labios hasta formar una línea fina. Esto no es una broma, señorita Predarotti. Un paso en falso en esta boda podría desencadenar una guerra. Entonces quizá no deberías obligar a alguien que no sabe nada de este mundo a protagonizar tu producción mafiosa. No supo qué responder a eso.
Me trajeron el almuerzo a mi habitación. Era otra comida increíble que comí mientras pensaba en cosas desagradables que decirle a Dominic cuando lo viera. Pero no lo vi. Estuvo ausente todo el día. Una presencia controladora que había puesto en marcha mi prisión y luego había desaparecido. No fue hasta la noche, cuando estaba agotada por las pruebas de vestuario, las clases y los pinchazos y empujones de desconocidos, que finalmente lo volví a encontrar. Había ido a la biblioteca, una hermosa sala llena de libros en italiano, inglés y, sorprendentemente, portugués. Estaba hojeando las estanterías, buscando algo que me distrajera, cuando oí su voz detrás de mí. ¿Has encontrado algo interesante? No me di la vuelta. ¿Me estás espiando o no tienes nada mejor que hacer que seguir mis movimientos por la casa? Ambas cosas. Podía oír la diversión en su voz. ¿Qué tal te ha ido el día? Oh, maravilloso. Pasé horas aprendiendo a ser la esposa perfecta de un mafioso. Al parecer, hay una forma correcta de sonreír a tus enemigos, así como una forma correcta de sostener una copa de vino. ¿Quién lo hubiera imaginado? Es importante. Se acercó. Podía sentir su cálida e imponente presencia detrás de mí. Esta boda no es solo cosa nuestra. Se trata de demostrar fuerza, unidad y estabilidad. Se trata de control. Finalmente me volví para mirarlo. Se trata de que tú me controles. Controles la narrativa, controles todo. Se había quitado el traje y se había puesto ropa más informal, vaqueros oscuros y una camisa negra que lo hacían parecer más joven y menos como un jefe mafioso y más como un hombre peligrosamente atractivo, lo que de alguna manera era peor. Sí, asintió simplemente. El control es lo que nos mantiene vivos en este mundo. El caos es la muerte. Quizás prefiera el caos. Entonces aprenderás a preferir el control. Se estiró por encima de mí y sacó un libro de la estantería. Poesía portuguesa. ¿Sabías que pasé 2 años en São Paulo cuando era más joven, aprendiendo el negocio familiar? Eso me tomó por sorpresa. ¿Viviste en Brasil? Hablo 5 idiomas con fluidez: portugués, italiano, inglés, español y suficiente ruso como para negociar con la Bratva. Me entregó el libro. Entiendo tu mundo mejor de lo que crees, Diana. Si lo entiendes, entonces sabes lo cruel que es esto. Alejarme de todo lo que conozco y obligarme a llevar una vida que nunca quise. Tu vida en São Paulo te estaba matando poco a poco. Su voz era pragmática. 3 trabajos, una deuda aplastante y ver sufrir a tu madre. ¿Es eso realmente mejor que esto? Al menos esto fue mi elección. ¿Lo fue? Él ladeó la cabeza. ¿O estabas atrapada por las circunstancias tanto como lo estás ahora? La única diferencia es la calidad de la jaula. Quería discutir, pero tenía razón. Mi vida en Brasil había sido un tipo diferente de prisión, una hecha de pobreza y desesperación en lugar de lujo y fuerza. Voy a hacerte miserable, le dije en cambio. Voy a ser la peor esposa que jamás hayas imaginado. Te avergonzaré, te desafiaré y haré que te arrepientas de haberme obligado a esto. Sonrió transformando su rostro de fríamente atractivo a devastadoramente atractivo. Bien, bien. Isabela era la esposa perfecta y obediente de un mafioso, entrenada desde su nacimiento para serlo. También era aburrida como ella sola. Se acercó, invadiendo deliberadamente mi espacio personal. Tú, Picolola, eres muchas cosas, pero aburrida no es una de ellas. No me llames así. Sin embargo, mi corazón latía con fuerza. No sabía si era por la ira o por otra cosa. ¿Por qué no? Te queda bien. Eres pequeña y feroz, como un gatito salvaje. Levantó la mano y me apartó un mechón de pelo de la cara. Estoy deseando que llegue nuestro matrimonio, Diana. Va a ser muy entretenido. Luego se marchó, dejándome allí de pie, con el pulso acelerado y la mente a 1000 por hora. Esperaba amenazas, frialdad o brutalidad. Pero no esperaba esto, su diversión ante mi desafío y su interés en mi resistencia. Dominic Ungaretti no estaba tratando de quebrarme, estaba disfrutando de la lucha. Me di cuenta de que esto era mucho más peligroso de lo que había imaginado, mientras apretaba el libro de poesía contra mi pecho. La mañana de mi boda,
me desperté al amanecer de una pesadilla en la que me ahogaba en seda blanca. El rostro de mi madre aparecía y desaparecía entre las olas, llamándome mientras yo me hundía cada vez más. Me senté, sudando y desorientada, en una habitación que aún no me parecía real. En las últimas 36 horas me habían medido, sermoneado, vestido como una muñeca y preparado para una boda que no quería, con un hombre al que apenas conocía. Durante todo ese tiempo, Dominic se había mantenido distante y controlador, orquestando mi vida entre bastidores. Hoy eso cambiaría. Hoy me convertiría en su esposa. La idea me revolvió el estómago. Sofía llegó a las 6 de la mañana con un desayuno que no pude comer y un horario que me hizo dar vueltas la cabeza. Peluquería a las 7, maquillaje a las 9, vestido a las 11, fotos al mediodía y ceremonia a las 2 de la tarde. Cada minuto estaba contabilizado, cada momento controlado. Incluso mi rebelión estaba programada. Pareces aterrorizada, observó Sofía mientras un equipo de estilistas se abalanzaba sobre mí, convirtiendo mis sencillas ondas brasileñas en un elaborado recogido que probablemente requería habilidades de ingeniería para mantenerlo. Estoy aterrorizada, admití en portugués, y luego cambié al inglés. Me voy a casar con un desconocido que cree que soy de su propiedad. Es que eres de su propiedad, dijo una de las maquilladoras con total naturalidad. Más vale que te acostumbres. Muy útil. Gracias. A las 11 estaba transformada. La chica de São Paulo, que solía llevar ropa de segunda mano y tenía 3 trabajos, había desaparecido, sustituida por alguien que parecía pertenecer a este mundo de riqueza y violencia. El vestido me quedaba perfecto. El velo se sujetaba con una tiara de diamantes que probablemente costaba más que el apartamento de mi madre, y mi rostro había sido maquillado para parecer una máscara serena que ocultaba los gritos que había en mi interior. «Estás impresionante», susurró Sofía con los ojos brillantes. «El señor Unaretti se va a volver loco». «Bien, quizá le dé un infarto y yo pueda ser viuda en lugar de esposa». Se rió, pero había preocupación en su expresión. «Ten cuidado con lo que deseas. A algunas de las otras familias les encantaría ver a Dominic debilitado. Si le pasara algo, tú estarías vulnerable». «Ya estoy vulnerable». Le señalé que él se había encargado de ello. Llamaron a la puerta y entró mi padre, con aspecto incómodo en su traje caro. Apenas habíamos hablado desde que llegué, solo nos habíamos comunicado a través de otras personas. Pero al parecer, la tradición exigía que él me acompañara al altar. «Estás preciosa», dijo con rigidez. «Tu madre estaría orgullosa». «Mi madre se está muriendo en Brasil porque tú nos abandonaste», respondí en portugués, con voz aguda. «No finjas que ahora te importa su opinión». Apretó la mandíbula. «Hice lo que tenía que hacer por la familia. Hiciste lo que era más fácil para ti». Me levanté con el vestido susurrando a mi alrededor. «Elegiste a tu familia mafiosa en lugar de a tu verdadera familia. Ahora me estás vendiendo de nuevo para solucionar tus problemas». «Diana, ahórrate el discurso». Pasé junto a él hacia la puerta. «Acabemos con esta farsa». La capilla estaba en la finca, un pequeño edificio de piedra que era a la vez hermoso y amenazador. Al acercarme, pude oír música y ver a los invitados reunidos a través de las puertas abiertas. Todo el mundo subterráneo de Nueva York había acudido para presenciar la alianza Predati-Unaretti, o para ver si realmente iba a seguir adelante con ella. Mi padre me ofreció su brazo. Lo ignoré y caminé delante de él con la cabeza alta, a pesar del temblor de mis piernas. Si me iban a obligar a casarme, lo haría según mis condiciones. Entraba en mi propia prisión con los ojos abiertos. La capilla estaba abarrotada. Cientos de rostros se volvieron para mirarme, evaluándome y juzgándome. Reconocí a algunos de ellos de las clases de Elena. Los Castellano estaban sentados en la tercera fila. Sus expresiones eran indescifrables. Los Benedetti estaban cerca del frente, con aspecto satisfecho. Había otras familias cuyos nombres ya había olvidado. Y en el altar, esperando con un sacerdote que parecía claramente incómodo, estaba Dominic. Llevaba un esmoquín negro que le quedaba perfectamente, con el pelo oscuro peinado hacia atrás. Su expresión era indescifrable mientras me veía acercarme. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron y vi algo brillar en su mirada.
No era exactamente satisfacción ni triunfo, era algo más complicado. Luego, su expresión se suavizó y volvió a ser la máscara controlada que tan bien le quedaba. Llegué al altar sin mi padre, dejando claro a todos los presentes que esto no contaba con su bendición. Se trataba de un intercambio de rehenes, y yo era el rehén. Diana, dijo Dominic en voz baja, dirigiéndose solo a mí. Ya lo veo, ahórratelo, le interrumpí. Acabemos de una vez. El sacerdote comenzó la ceremonia en italiano, pronunciando palabras sobre el deber, el honor y la lealtad que solo entendía a medias. Dadas las circunstancias, los votos católicos tradicionales me parecieron una broma. Cuando llegó el momento de los votos, Dominic pronunció los suyos con esa voz grave, sin apartar los ojos de los míos. Yo, Dominic Ungered, te tomo a ti, Diana Pedery, como mi esposa. Prometo protegerte, mantenerte y honrar el compromiso que hoy contraemos aquí. Fíjense en lo que no prometió. Amar, respetar, ser fiel. Era un contrato comercial y él no fingía lo contrario. Cuando me tocó a mí, hablé en portugués, con un acento rebosante de rebeldía. Yo, Diana Peder, contraigo este matrimonio bajo coacción. No prometo nada, salvo sobrevivir a lo que venga después. Un murmullo recorrió la capilla. El sacerdote parecía horrorizado. Mi padre se sonrojó. ¿Y Dominic? Sonrió con una sonrisa sincera que le llegó a los ojos. Está bien, murmuró. Luego, volviéndose hacia el sacerdote, dijo, continúe. No estoy segura de si el sacerdote ha empezado. Continúe, repitió Dominic, con una voz que se volvió peligrosa. El sacerdote tragó saliva y se apresuró a terminar, pronunciándonos marido y mujer con evidente alivio. Cuando le indicaron que besara a la novia, Dominic se acercó, enmarcando mi rostro con sus manos con una delicadeza sorprendente. Menuda actuación, susurró contra mis labios. Pero ahora eres mía, Piccolola. Legalmente, públicamente, por completo. Luego me besó. Esperaba que fuera un beso brusco y posesivo, una muestra de dominio para los espectadores. En cambio, fue lento y profundo. Sus labios se movieron con destreza contra los míos, haciendo que mi traicionero cuerpo respondiera a pesar de mi furia. Cuando se apartó, yo respiraba más rápido y sus ojos se habían oscurecido con algo que parecía hambre. Perfecto, murmuró. Ahora sonríe para nuestros invitados. La recepción se celebró en el salón de baile de la finca, que se había transformado en algo sacado de un cuento de hadas. Había candelabros de cristal y miles de rosas blancas, y las mesas estaban repletas de comida y vino. Un cuarteto de cuerda tocaba mientras la crème de la crème del mundo criminal de Nueva York se mezclaba y hacía negocios. Me exhibieron como un trofeo y me presentaron a personas cuyos nombres no podía recordar, a quienes estreché la mano mientras quería gritar. Dominic me mantuvo cerca, sin apartar nunca la mano de mi cintura, un recordatorio constante de que era de su propiedad. Lo estás haciendo bien, me dijo durante un raro momento a solas. Mejor de lo que esperaba. Esperaba que montaras una escena. Esperaba que a estas alturas ya hubieras intentado apuñalarme con un cuchillo de pastelería. A pesar mío, casi me echo a reír. La noche es joven. Sus labios se crisparon. Me gustas, Diana. Eres impredecible y peligrosa. Es refrescante. No intento ser refrescante. Solo intento sobrevivir. En este mundo es lo mismo. Cuando cambió la música, me atrajo hacia él y me llevó a la pista de baile para nuestro primer baile como marido y mujer. Pero debes saber algo. La muerte de Isabella no fue un accidente. Tropecé y él me rodeó con el brazo para mantenerme en pie. ¿Qué? La asesinaron. Su voz era baja y solo para mí, mientras nos balanceábamos al ritmo de la música. Lo hicieron parecer un accidente de coche, pero fue demasiado limpio, demasiado conveniente. Alguien quería verla muerta. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quien quiera que la mató podría ir a por ti a continuación. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Ahora no solo eres mi esposa, Diana. Eres un objetivo. Lo único que te mantiene con vida soy yo. El miedo se deslizó por mi espina dorsal. ¿Era otra forma de manipulación? ¿Otra forma de controlarme? Es la verdad.
Su mano se deslizó por mi espalda, atrayéndome hacia él. Tengo enemigos, muchos. Algunos de ellos te verán como mi debilidad. Intentarán utilizarte en mi contra. Entonces déjame marchar. Envíame de vuelta a Brasil. Desapareceré, y tus enemigos no podrán utilizarme en tu contra. No, su respuesta fue tajante. Ahora eres mía. Nunca renuncio a lo que es mío. Incluso si eso me pone en peligro, especialmente entonces. Algo feroz se apoderó de su expresión. Protejo lo que es mío, Diana. Con todo lo que tengo. Estás más segura conmigo que sola. Eso no me tranquiliza. Es la verdad. Me dio la vuelta. Cuando volví a estar frente a él, sus labios estaban cerca de mi oído. Tu hermana intentó huir. 3 días antes de nuestra boda, hizo una maleta e intentó desaparecer. Fue entonces cuando la mataron. Se me heló la sangre. Ella huía de ti, de esta vida y de lo que significaría ser tu esposa. Su voz se mantuvo cuidadosamente neutral. No sé si estaba trabajando con alguien o si simplemente se desesperó, pero su intento de escapar selló su destino. ¿Y me cuentas esto? Para advertirme de que no intente lo mismo y para advertirte de que huir te hace vulnerable. Se apartó para mirarme, con expresión seria. Quédate cerca de mí, Diana. Acepta mi protección. Déjame mantenerte a salvo. Es la única forma de que sobrevivas. ¿Y mi madre está a salvo? Está en un hospital privado de São Paulo, recibiendo la mejor atención que el dinero puede comprar. Tengo hombres vigilándola las 24 horas del día. Su pulgar recorrió mi columna vertebral. El gesto fue casi tierno. Ella es mi ventaja. Sí, pero ahora también está bajo mi protección. Nadie puede tocarla sin pasar por mí. Quería odiarlo por usar a mi madre en mi contra, pero también sentí un alivio renuente, sabiendo que la estaban cuidando y protegiendo. Esta contradicción me hizo dar vueltas la cabeza. No te entiendo, admití. En un momento me amenazas y al siguiente me proteges. ¿En qué quedamos? En ambas cosas. Sonrió con aire sombrío. Soy un hombre complicado. Picolola. Pronto lo descubrirás. El resto de la recepción pasó como una nebulosa. Sonreí, bailé e interpreté el papel de novia feliz, mientras pensaba en todo lo que Dominic me había contado. Isabela asesinada por intentar escapar. Enemigos vigilando, esperando un momento de debilidad. Mi madre estaba a salvo, pero seguía siendo rehén. Yo estaba atrapada en una red incomprensible, casada con un hombre que me aterrorizaba y me intrigaba a partes iguales. A medida que avanzaba la noche y los invitados empezaban a marcharse, Dominic apareció a mi lado. Es hora de irnos. ¿Irnos a dónde? A nuestra luna de miel. Lo dijo con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Se espera que desaparezcamos durante una semana. Tradición. No quiero irme de luna de miel contigo. No me importa especialmente lo que tú quieras. Pero no había pasión en sus palabras. Además, te gustará el lugar al que vamos. Sicilia es precioso en esta época del año. Sicilia. Lo miré fijamente. ¿Me llevas a Italia? Te llevo a un lugar seguro, lejos de Nueva York y de cualquiera que pueda intentar utilizarte en mi contra. Su mano volvió a posarse en mi espalda. Ven, esposa. Nuestro avión nos espera. No tenía elección. La vida de mi madre estaba en juego y yo estaba atrapada en este matrimonio, lo quisiera o no. Así que seguí a mi marido hacia la noche y hacia lo que fuera que viniera después. El jet privado era obsceno, con asientos de cuero que se reclinaban hasta convertirse en camas, un bar completo y un dormitorio en la parte trasera con una auténtica cama king size. Me quedé en la puerta, contemplándolo todo, mientras Dominic pasaba a mi lado con familiaridad, aflojándose la corbata y sirviéndose una copa. Siéntate, dijo, señalando uno de los lujosos asientos. Tenemos un vuelo de 8 horas. Más vale que te pongas cómoda. ¿Cómoda? Seguí de pie, sintiéndome como si mi vestido de novia fuera un disfraz. Estaba desesperada por quitármelo. Me has secuestrado y me has obligado a casarme, y ahora me llevas a otro país. Perdóname si no me siento especialmente cómoda. Se volvió hacia mí, con la copa en la mano, con una expresión indescifrable.
Tienes razón, déjame reformularlo. Siéntate, Diana, o te sentaré yo mismo en ese asiento. La amenaza fue pronunciada con calma, casi con amabilidad, lo que de alguna manera la hizo peor. Me senté más por agotamiento que por obediencia. El día había sido interminable, y ahora que la actuación había terminado, por fin sentía el desgaste emocional. Dominic se acomodó en el asiento frente a mí y me estudió por encima del borde de su copa. Hoy lo has hecho bien, mejor de lo que esperaba. ¿Qué esperabas? ¿Que me derrumbara histéricamente? Algunas mujeres lo habrían hecho. Dio un sorbo a lo que parecía whisky. Pero tú no eres como la mayoría de las mujeres, ¿verdad, Diana? Deja de intentar halagarme. No funcionará. ¿Quién ha dicho que fuera un halago? Sin embargo, había diversión en su voz. ¿Quieres una copa? Parece que te vendría bien. Quería rechazarla por principios, pero, por Dios, necesitaba algo para relajarme. Vino tinto, si tienes. Se levantó, sirvió una copa de una botella que probablemente costaba más que mi alquiler mensual en São Paulo, y me la entregó antes de volver a sentarse. El vino era excelente, suave y con cuerpo. Odiaba haberlo notado. Bueno, dije después de un largo sorbo. Vamos a visitar los terrenos ancestrales de tu familia en Sicilia, donde se cometieron asesinatos. ¿O se trata simplemente de una escapada romántica? Sus labios se crisparon. Una villa en la costa, respondió. Privada, segura, lejos de cualquiera que pueda causar problemas. Tendremos una semana a solas. A solas. Esa palabra me revolvió el estómago. Solo tú y yo. ¿Decepcionada? ¿Esperabas que nos acompañaran? Esperaba despertarme y descubrir que todo había sido solo una pesadilla. Siento decepcionarte. Se recostó con aire completamente relajado. Pero esto es muy real, Picolola. Ahora eres mi esposa. Estás legalmente unida a mí. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será todo. ¿Más fácil para quién? Para los dos. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. No soy el monstruo que crees que soy, Diana. Tengo normas y expectativas, pero no soy irrazonable. Amenazaste a mi madre para obligarme a casarme. Eso me parece bastante irrazonable. Le proporcioné a tu madre la atención médica que necesitaba desesperadamente. Pagué tus deudas. Eliminé todos los obstáculos que te impedían llevar una vida cómoda. Dejó su copa sobre la mesa. ¿Se supone que debía pedírtelo educadamente y esperar que aceptaras por bondad? Podías haberme dado a elegir. Tenías dos opciones, casarte conmigo o ver morir a tu madre. Elegiste a tu madre, lo que me dice todo lo que necesito saber sobre tus prioridades. Hizo una pausa. De hecho, lo respeto. La lealtad es algo poco común en este mundo. Pero no finjas que me respetas cuando eres mi dueño. Puedo hacer ambas cosas. Se levantó y se dirigió al dormitorio, en la parte trasera de la casa. Hay ropa para ti en el armario. Quítate ese vestido. Hablaremos más cuando estés cómoda. Deja de decirme que esté cómoda. Se detuvo en la puerta y la miró con esa irritante media sonrisa. Deja de estar tan incómoda. Luego desapareció en el dormitorio, dejándome sola con mi vino y mi furia. Esperé a que se cerrara la puerta antes de levantarme y explorar el armario. Efectivamente, estaba lleno de ropa de mi talla, ropa informal y de marca, nada demasiado revelador o provocativo. Había pensado en todo y había previsto cualquier eventualidad. Me puse unos vaqueros y un jersey suave, dejando el vestido de novia tirado en el suelo. Era una rebelión insignificante, pero me hizo sentir un poco mejor. Cuando salí, Dominic también se había cambiado y ahora llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas. Así parecía más joven, menos como un jefe de la mafia y más como un hombre peligrosamente atractivo. Un problema en el que no quería pensar. ¿Mejor?, preguntó desde donde estaba sentado trabajando con un ordenador portátil. Un poco, respondí, acomodándome en mi asiento y tratando de no mirar fijamente sus antebrazos. ¿Desde cuándo los antebrazos se habían vuelto atractivos? ¿En qué estás trabajando? En negocios. No levantó la vista. El mundo no se detiene solo porque me haya casado. ¿Qué tipo de negocios? Del tipo que es mejor que no conozcas. Ahora soy tu esposa.
¿No deberías saber a qué te dedicas? Esto le hizo levantar la vista con una expresión severa. ¿Mi esposa? Sí. ¿Mi compañera? No, hay partes de mi vida en las que no te conviene involucrarte. Confía en mí, Diana. Es difícil confiar en alguien que me obligó a casarme. Y sin embargo, aquí estamos. Cerró el portátil. Déjame ser claro sobre algo. Tengo enemigos. Hay gente a la que le encantaría verme debilitado y destruido. Si conocieran los detalles de mis operaciones, podrían usar esa información en mi contra. Si tú conocieras esos detalles, podrían usarte para llegar a mí. Por lo tanto, al mantenerte en la ignorancia, te estoy protegiendo. Te estoy protegiendo al mantenerte alejada de las peores partes de mi mundo. Su voz era firme. ¿Quieres odiarme? Bien. ¿Quieres complicarme la vida? Adelante, pero no te involucrarás en mis asuntos. Eso no es negociable. Nada contigo es negociable. Bienvenida al matrimonio conmigo. Se levantó y se sentó a mi lado, en lugar de frente a mí. Pero no todo es malo. Tendrás libertad dentro de unos límites, dinero para gastar como quieras. Tendrás acceso a todo lo que necesites, excepto a mi libertad real. Extendió la mano y cogió un mechón de mi pelo, colocándolo detrás de mi oreja. El gesto fue sorprendentemente suave, y odié cómo me hacía estremecer la piel. Pero la libertad está sobrevalorada, Picolola. La seguridad y la protección son más importantes. Para mí no. Entonces aprenderás. Su mano se demoró, su pulgar recorriendo mi mandíbula. Soy un profesor paciente, dijo. Me aparté de su tacto con el corazón acelerado. No me toques, le dije. Su voz se volvió más grave. Eres mi esposa, Diana. Tengo todo el derecho a tocarte. Las palabras en un papel no significan nada si yo no estoy dispuesta. Algo brilló en sus ojos, quizás respeto o sorpresa. Tienes razón, no significan nada. Se echó hacia atrás, dándome espacio. No te obligaré. Esa es una línea que no cruzaré. ¡Qué noble!, dije con sarcasmo, pero me sentí aliviada. Soy muchas cosas, dijo. Pero violador no es una de ellas. Su voz era fría ahora. Cuando vengas a mi cama, será porque tú quieras, y al final lo harás. Estaba seguro y convencido. Sonrió, y fue una sonrisa depredadora. He visto cómo me miras, Diana. Te atraigo, aunque no quieras. Te enfurece, ¿verdad? Estás delirando, ¿verdad? Se inclinó hacia mí, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. Tus pupilas se dilatan cuando estoy cerca. Tu respiración se acelera. Te sonrojas cuando te toco, incluso cuando estás enfadada. Eso no es atracción, ¿es miedo? Sus labios estaban cerca de mi oído. Entonces, ¿por qué te late tan rápido el pulso ahora mismo? ¿Por qué te inclinas hacia mí en lugar de alejarte? Me eché hacia atrás dándome cuenta de que tenía razón. Cristo, ¿cuándo había empezado a inclinarme hacia él? Aléjate de mí. No puedo hacerlo, Picolola. Eres mi esposa. Vamos a compartir un espacio muy reducido durante la próxima semana. Se recostó en su asiento, con aire satisfecho. Pero te propongo un trato. No te presionaré más de lo que tú estés dispuesta a dar. A cambio, deja de fingir que no te afecto en absoluto. Eso no es un trato. Es que estás delirando sobre mis sentimientos. Ya lo veremos. Sacó su teléfono, despidiéndome de manera efectiva. Duerme un poco. Aterrizaremos en unas horas y pareces agotada. Quería discutir, pero tenía razón. Estaba agotada, exhausta por la montaña rusa emocional del día. A pesar de todo, a pesar de mi ira, mi miedo y mi confusión, sentí que se me cerraban los ojos. Lo último que recuerdo antes de quedarme dormida es a Dominic cubriéndome con una manta. Su tacto era suave y su voz era un murmullo en italiano que no entendía, pero que, sin embargo, me resultaba reconfortante. Cuando desperté, el avión estaba aterrizando. El sol salía sobre Sicilia, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Dominic me miraba, con una expresión indescifrable. «Bienvenida a Italia, señora Unaretti», dijo en voz baja. «Tu nueva vida empieza ahora». A pesar de que todos mis instintos me gritaban que huyera, que luchara,
que rechazara esta nueva realidad, lo seguí fuera del avión y hacia lo que fuera que viniera después. ¿Qué otra opción tenía? Encaramada en un acantilado con vistas al Mediterráneo, la villa estaba hecha de piedra blanca y cubierta de tejas de terracota. Estaba rodeada de olivares y jardines silvestres que olían a lavanda y romero. Era impresionante el tipo de lugar al que la gente ahorraría toda su vida para visitarlo durante una semana. Y yo lo odiaba por principio. Hogar, dulce hogar, dijo Dominic cuando nos detuvimos en un elegante coche negro que había estado esperando en la pista de aterrizaje privada durante la semana siguiente. De todos modos, es precioso, admitía a regañadientes y lamentando inmediatamente haberle concedido siquiera esa pequeña concesión. Esperaba ver el interior. Se acercó para abrirme la puerta y me ofreció su mano. La ignoré, salí por mi cuenta y enseguida tropecé con los tacones en la grava. Su brazo me sujetó, estabilizándome contra su pecho. Terca, murmuró contra mi cabello, incluso cuando sería más fácil aceptar ayuda. No necesito tu ayuda, dije. No, solo necesitas caer de bruces para demostrar tu punto de vista. Pero había diversión en su voz cuando me soltó. Ven, dijo, te enseñaré la casa. El interior era aún más impresionante que el exterior. Tenía techos altos con vigas a la vista, paredes encaladas cubiertas de arte local y muebles que eran a la vez rústicos y caros. Las ventanas del suelo al techo se abrían a una terraza con unas vistas impresionantes al mar. Hay 3 dormitorios, dijo Dominic, observando mi reacción. Puedes tener el tuyo propio si quieres. No te obligaré a compartirlo conmigo. Me volví para mirarlo, sorprendida. ¿En serio? ¿En serio? Pasó a mi lado hacia la cocina, que estaba llena de comida fresca y vino, todo lo que pudiéramos necesitar. Te lo dije, Diana, dijo. No me impongo a las mujeres. Cuando vengas a mí, será por decisión propia. No lo haré. Ya lo veremos. Sacó una botella de Prosecco y la abrió con destreza. Por ahora, ¿por qué no vas a explorar la casa? Elige la habitación que quieras. Deshaz las maletas. Las vistas desde el dormitorio principal son las mejores, pero yo me quedaré con otras si lo prefieres. ¿Por qué estás siendo tan amable? No pude evitar preguntar. ¿Qué pretendes? Nada. Sirvió 2 copas de vino y me ofreció una. Estamos casados, Diana. Vamos a vivir juntos el resto de nuestras vidas. Preferiría que nuestra vida juntos no fuera una guerra constante. Tú me obligaste a casarme contigo. No lo negó. Lo volvería a hacer porque yo necesitaba una esposa y tú necesitabas a tu madre para sobrevivir. Ahora que la boda ha terminado y el papeleo está hecho, podemos averiguar cómo vivir juntos. Quizás incluso podamos encontrar un término medio. Si no lo hay, los creeréis si no, si lo creeremos. Levantó su copa por los nuevos comienzos, por muy indeseados que fueran. Lo miré fijamente durante un largo rato, tratando de descifrarlo. Los hombres como Dominic Ungaretti siempre tienen un juego. Pero su expresión era abierta, casi esperanzada, y, en contra de mi mejor juicio, me encontré levantando mi copa para brindar con él. Por la supervivencia, corregí. Lo aceptaré. Bebió y luego dejó su copa sobre la mesa. Tengo que hacer algunas llamadas. Tómate tu tiempo para instalarte. Cenaremos en la terraza al atardecer. Después de que desapareciera en lo que parecía un estudio, exploré la villa con mi café en la mano. El dormitorio principal era impresionante. Una cama king size cubierta con sábanas blancas, puertas que daban a un balcón privado y un baño con una bañera con vistas al mar. Podría haber elegido una de las otras habitaciones por despecho, pero las vistas eran increíbles y estaba cansada de cortarme la nariz para fastidiar a la cara. Deshice la maleta que había aparecido misteriosamente en el dormitorio principal y encontré más ropa de mi talla, incluidos bañadores, pareos y vestidos de verano. Todo lo que necesitaría para una semana junto al mar. Alguien lo había elegido todo, conociendo mis tallas, mi estilo y mis preferencias. Debería haberme parecido invasivo. En cambio, me pareció extrañamente considerado. Me estaba adentrando en territorio peligroso, empezando a ver a Dominic como algo más que mi captor. Pero el café estaba bueno. Las vistas eran increíbles. Por primera vez en años,
No me preocupaba el dinero, mi madre ni nada, excepto esta extraña y surrealista situación en la que me encontraba. Me puse un vestido de verano y salí a la terraza, dejando que el sol del Mediterráneo calentara mi piel. Aunque era octubre, aquí parecía verano. El aire traía aromas de sal y cítricos. Precioso, ¿verdad? Oí la voz de Dominic detrás de mí. Me giré y vi que él también se había cambiado. Ahora llevaba pantalones de lino y una camisa blanca que hacía que su piel morena pareciera aún más oscura. Se había quitado la corbata y se había desabrochado la camisa lo suficiente como para mostrar su cuello. Parecía relajado como nunca antes lo había visto. Es perfecto, admití. Nunca había visto nada igual. Mi abuela era siciliana. Esta era la villa de su familia. Se acercó a mí y se quedó a mi lado junto a la barandilla mirando al mar. Me la dejó cuando murió. Dijo que necesitaría un lugar al que escapar cuando la ciudad se volviera demasiado ruidosa. ¿Estaba involucrada en el negocio familiar? Ella era el negocio familiar. Sonrió al recordar. No dejes que nadie te diga que la mafia solo está formada por hombres. Las mujeres dirigen las cosas desde las sombras. Ellas toman las decisiones reales. Ellas tienen el poder. Mi abuela era más feroz que cualquier hombre que haya conocido. Suena aterradora, lo era. También le habrías gustado a ella. Lo miré con escepticismo. ¿Por qué? Porque yo también soy aterrador. Porque no te echas atrás. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Ella siempre decía que lo peor que una mujer podía ser era débil. Es mejor ser difícil, rebelde e imposible que estar rota. ¿Es esa tu forma de decir que apruebas que te haga la vida imposible? Es mi forma de decir que te respeto por luchar. Se volvió hacia mí. No quiero una mujer sumisa, Diana. No quiero a alguien que diga que sí a todo lo que le pido. Isabela era así, perfecta, obediente y completamente sin vida. Extendió la mano y cogió un mechón de mi pelo que el viento había soplado sobre mi cara. Estás viva de una forma que ella nunca lo estuvo. Su tacto y la intensidad de su mirada me dejaron sin aliento. No, dije. ¿Qué? Decirte la verdad, su pulgar recorrió mi pómulo. Eres preciosa cuando te enfadas. ¿Lo sabías? Tus ojos brillan, tus mejillas se sonrojan. Parece que quieres matarme. Es increíblemente atractivo. Probablemente le estés loca. Pero él no se apartó, no bajó la mano. Estamos solos aquí, Piccola. Nadie nos ve, nadie nos juzga, nadie espera que actuemos, solo tú y yo. ¿No sería más fácil dejar de luchar y ver qué pasa? Si lo hacemos, tú conseguirás lo que quieres y yo perderé la poca libertad que me queda. O podríamos conseguir ambos algo que necesitamos. Bajó la voz. No solo hablo de sexo, Diana. Hablo de compañía y colaboración, de alguien con quien hablar que no tenga miedo de desafiarme. No soy tu compañera, soy tu prisionera. ¿Y tú lo eres? Señaló la villa, las vistas y la libertad que se extendía a nuestro alrededor. Aquí no hay guardias. Las puertas no tienen cerrojos. Podrías bajar por ese camino hasta la carretera, hacer autostop hasta la ciudad más cercana y encontrar la manera de volver a Brasil no te lo impediría. Mi corazón se aceleró. ¿Mientes? No lo estoy. Ahora su expresión era seria. ¿Quieres irte? Vete. Incluso te daré dinero para el viaje. Pero antes de irte, pregúntate algo. ¿A qué vas a volver? Tu madre está recibiendo mejores cuidados que nunca. Tus deudas están pagadas. No tienes trabajo, ni apartamento, ni vida que te espere en São Paulo. Lo único a lo que volverías es a la lucha, la pobreza y ver morir lentamente a tu madre. Al menos esa sería mi elección. ¿De verdad? Me desafió. ¿O elegirías el orgullo por encima de la practicidad, la rebelión por encima de la seguridad? A veces, Diana, lo valiente no es huir, es quedarse y sacar lo mejor de una situación imposible. Quería discutir con él, decirle que se equivocaba y marcharme enfadada para demostrarle que no le necesitaba, ni su protección ni su retorcida lógica. Pero Cristo me ayudó. Tenía razón. ¿A qué volvía? ¿Qué vida me esperaba en Brasil? Te odio, susurré. Lo sé. Se aclaró la garganta y sonrió, pero era una sonrisa más suave que su habitual sonrisa depredadora. Pero no tienes por qué hacerlo.
dijo. Podríamos intentar algo revolucionario, conocernos de verdad. ¿Por qué? Ya estamos casados. Has conseguido lo que querías. Tengo un contrato legal. Yo no tengo esposa, no realmente, y me gustaría tenerla. Dio un paso atrás, dejándome espacio. Pasa la semana conmigo, Diana. No como mi prisionera, sino como mi invitada. Conoce mi verdadero yo, más allá del monstruo que has creado en tu mente. Quizás sigas odiándome al final, o quizás descubras que no soy tan malo como crees. Me obligaste a casarme. Sí, y no voy a disculparme por ello porque volvería a hacerlo. Su honestidad era brutal. Pero eso no significa que el matrimonio en sí tenga que ser un castigo. Podemos hacer que funcione si estás dispuesta a intentarlo. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Lo miró y su expresión se endureció. Tengo que contestar, dijo. Es sobre tu madre. El miedo se apoderó de mí. ¿Está bien? Estoy a punto de averiguarlo, respondió en italiano, con voz fría y autoritaria, mientras volvía al interior. Me quedé en la terraza, con la mente dando vueltas. Tenía razón. ¿Era más valiente quedarme e intentar que esto funcionara, o solo estaba racionalizando mi propio cautiverio? Dominic regresó unos minutos más tarde, con aspecto aliviado. Está bien, mejor que bien, en realidad. El nuevo tratamiento está funcionando. Sus médicos son optimistas. Sentí que me temblaban las rodillas por el intenso alivio que sentí. ¿De verdad? ¿De verdad? Se acercó y me puso las manos sobre los hombros. Te lo dije, Diana, dijo. Yo cuido de lo que es mío. Eso incluye a tu madre. No es tuya, es mía, lo que la convierte en tuya por extensión. Sus pulgares trazaron círculos en mis hombros. El contacto era relajante, a pesar de mi resistencia. Yo cumplo mis promesas. Tu madre recibirá la mejor atención que el dinero pueda comprar durante todo el tiempo que lo necesite, pase lo que pase entre nosotros. Lo miré, buscando en su rostro algún indicio de engaño, de trampa, pero lo único que vi fue sinceridad, y eso era casi peor que si me hubiera estado mintiendo. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué tomarte tantas molestias? Podrías haberte casado con cualquiera. ¿Por qué me obligas a hacer esto? Porque necesitaba una compañera y tú eras la única disponible. Hizo una pausa. Y porque, desde el momento en que vi tu expediente y leí sobre tu vida, tus dificultades y tu lealtad hacia tu madre a pesar de todo, supe que eras diferente. Sabía que eras diferente, fuerte y auténtica. Todo lo que Isabela no era. Ni siquiera me conocías. Sabía lo suficiente. Sus manos se deslizaron hasta acariciar mi rostro. Cada momento que paso contigo confirma que tenía razón. Eres exactamente lo que necesito, Diana, aunque aún no te des cuenta, pero lo que yo necesito no importa. Lo que importa es que estés a salvo, cuidada y protegida de un mundo que te destruiría si tuviera la más mínima oportunidad. Su voz era feroz. Yo puedo darte eso, puedo darte todo. Solo tienes que dejar de luchar contra mí el tiempo suficiente para permitirme hacerlo. Así no es como funciona, dije. Entonces muéstrame cómo funciona, me retó. Enséñame, dime lo que necesitas y te lo daré. Dentro de lo razonable, añadió, sonriendo levemente. Necesito que me dejes marchar. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció. Todo menos eso. Nos quedamos allí, atrapados en nuestro imposible enfrentamiento, con el viento mediterráneo soplando a nuestro alrededor y trayendo consigo el aroma de la sal y las posibilidades. A pesar de todas las razones por las que debería alejarlo, me encontré inclinándome hacia su tacto, su calidez y la promesa de algo que no podía nombrar. Quizás tenía razón. Quizás quedarse era la opción valiente. O quizás simplemente estaba cansada de luchar una batalla que no podía ganar. La semana en Sicilia pasó en una extraña neblina de sol, vino y conversaciones distendidas. Lejos de Nueva York y de su imperio, Dominic era diferente. Seguía siendo peligroso y autoritario, pero también era sorprendentemente divertido, con un humor seco que me pillaba desprevenida.
Me contó historias sobre su abuela, sobre su infancia en la mafia y el peso del legado y las expectativas. Y en contra de todos mis instintos, me encontré hablando de mi madre, de Brasil y de los sueños que había abandonado cuando la supervivencia se volvió más importante que las posibilidades. Entramos en un ritmo. Las mañanas las pasábamos en la terraza con café y pasteles recién hechos del pueblo. Las tardes las pasábamos explorando la costa o leyendo en un cómodo silencio, y las noches las pasábamos cocinando juntos, ya que Dominic sabía moverse por la cocina. Se había aprendido de memoria las recetas de su abuela. Ella decía que un hombre que no sabía cocinar era inútil. Mientras me enseñaba a hacer pasta desde cero, me lo explicaba, con sus manos cubriendo las mías, mientras me enseñaba a doblar la masa. Decía que la cocina era donde residía el verdadero poder, porque todo el mundo tenía que comer. Una mujer inteligente, admití, tratando de ignorar lo cálido que se sentía su cuerpo presionado contra mi espalda. Cómo su aliento en mi cuello me hacía temblar. «Le gustarías», murmuró, obstinada y feroz, y negándose a dejarse intimidar. «Eres exactamente su tipo. No soy el tipo de nadie. Eres el mío». Me giró para que lo mirara, con las flores polvoreando nuestras manos. Lo creas o no, quería besarlo. Se aclara la garganta. Cristo, lo deseaba tanto que me aterrorizaba. Este era el hombre que me había obligado a casarme y controlaba todos los aspectos de mi vida. Representaba todo lo que debía odiar. Pero sus ojos oscuros eran cálidos y su tacto era suave. El deseo en su expresión coincidía con el mío. «Dominic», empecé. Su teléfono sonó, rompiendo el momento. Dio un paso atrás, con una expresión de inquietud mientras miraba la pantalla. «Tengo que contestar. Es Marco». Se alejó, hablando rápidamente en italiano, dejándome sola en la cocina, cubierta de harina y con el corazón acelerado. Me pregunté qué demonios me le estaba pasando. Cuando regresó 10 minutos más tarde, su rostro estaba serio. Todo rastro del hombre al que había estado conociendo había sido sustituido por el jefe de la mafia. «Tenemos que irnos ahora mismo», dijo. El miedo se apoderó de mí. «¿Qué pasa? ¿Es mi madre?» «Ella está bien, pero ha habido un cambio en Nueva York. Alguien ha tomado medidas contra una de mis operaciones». Ya se había puesto en marcha, sacando su teléfono para hacer llamadas. «Prepara lo imprescindible. Nos vamos en una hora». «Dominic, ¿qué está pasando?» Hizo una pausa, con la mandíbula apretada. «Los Castano están detrás de todo. La muerte de Isabela, la presión sobre nuestras familias, todo. Están intentando iniciar una guerra y han decidido que tú eres su próximo objetivo». Se me heló la sangre. «¿Yo?», pregunté. «¿Por qué?» «Porque eres mi debilidad». Su voz era áspera. «¿O creen que lo eres?» Marco había interceptado las comunicaciones. «Planean capturarte cuando regresemos. Te utilizarán como moneda de cambio para obligarme a salir. Entonces no regreses. Quédate aquí, donde estás a salvo. No puedo esconderme en Sicilia mientras mi imperio se derrumba». Me agarró por los hombros. «Pero puedo protegerte. Te protegeré. Nadie toca lo que es mío, Diana. Nadie». El vuelo de vuelta fue tenso. Dominic se pasó la mayor parte del tiempo hablando por teléfono en italiano demasiado rápido para que yo lo entendiera, y su expresión se ensombrecía con cada llamada. Cuando aterrizamos en Nueva York, había el doble de guardias que antes y el trayecto hasta la finca parecía un convoy militar. «Te quedarás en la casa», dijo Dominic cuando llegamos. «Marco y 6 hombres estarán contigo en todo momento. No salgas del recinto sin mí. ¿Entendido?» «No soy una niña». «No, eres mi esposa, lo que te convierte en un objetivo». Me tomó el rostro entre las manos, con un gesto urgente. «Prométemelo, Diana. Prométeme que te quedarás donde pueda mantenerte a salvo». El miedo apenas disimulado en sus ojos me oprimía el pecho. «Te lo prometo». Entonces me besó, con fuerza y desesperación, como si temiera que fuera la última vez. Cuando se apartó, apoyó su frente contra la mía. «Volveré contigo, y cuando lo haga, todo esto habrá terminado». Luego se fue, dejándome en esa hermosa prisión con guardias en cada puerta. 2 días pasaron como una tortura. Caminaba de un lado a otro.
Leí. Intenté distraerme, pero solo podía pensar en Dominic ahí fuera, enfrentándose a enemigos que querían matarlo. Y a mí. Al tercer día, Marco vino a buscarme a la biblioteca. Señora Uneri, dijo, tenemos un problema. Se me paró el corazón. ¿Está bien? Está bien, respondió Marco. Pero ha habido un incidente. Los Castellano han hecho su jugada. 3 de nuestros almacenes fueron atacados simultáneamente y 2 hombres murieron. Marco tenía una expresión sombría. El señor Unarreted se está encargando de ello, pero quería que la trasladara a un lugar seguro por precaución. ¿Cuándo? Algo no iba bien. Marco no me miraba a los ojos. Los otros guardias estaban colocados de forma extraña, y Dominic me había prometido que me llamaría todos los días, pero mi teléfono llevaba en silencio desde esa mañana. Necesito hablar primero con Dominic, dije con cautela, antes de ir a ningún sitio. No hay tiempo, insistió. Entonces que me lo diga a la cara. Retrocedí hacia la puerta. Llámalo. Quiero oír su voz diciéndome que me vaya. La expresión de Marcos se endureció. Me temo que no puedo hacerlo, señora Uneretti. Usted vendrá con nosotros de una forma u otra. Los otros guardias se acercaron y me di cuenta con una sensación de desánimo de que no eran los hombres de Dominic. O al menos no lo habían sido hasta que alguien les había ofrecido un trato mejor. Corrí por la casa y salí a la terraza, dirigiéndome a los jardines, donde sabía que había patrullas de seguridad, pero me atraparon antes de llegar. Unas manos fuertes me agarraron, me presionaron un paño sobre la boca que olía dulce y a productos químicos. El mundo se volvió borroso y luego oscuro. Me desperté en un almacén, atada a una silla y con un fuerte dolor de cabeza. Frente a mí estaba Luca Castellano, guapo, sonriente y absolutamente aterrador. Señora Unereted, dijo amablemente. Bienvenida. Le pido disculpas por el trato brusco, pero usted lo entiende. Necesitábamos alejarla de la protección de su marido. Él lo matará, dije con voz temblorosa. A todos ustedes. Probablemente. Luca no parecía preocupado. Pero primero tendrá que elegir. ¿Su esposa o su imperio? Es un dilema interesante, ¿no cree? Usted no conoce a Dominic. Yo conozco a hombres como él. El poder lo es todo. Y cuando se vio obligado a elegir entre el poder y el matrimonio, eligió el matrimonio. Bueno, se encogió de hombros. Creo que sabemos qué elegirá. Se equivocó. Lo sabía con una certeza profunda. Dominic vendría a por mí. Incendiaría la ciudad para recuperarme. Solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para que me encontrara. 2 horas más tarde, la puerta explotó hacia adentro. Dominic apareció como un ángel vengador, pistola en mano, con sus hombres entrando en tropel detrás de él. El tiroteo fue breve y brutal. Cuando el humo se disipó, Luca Castellano estaba muerto y yo era libre. Dominic cortó mis ataduras con manos temblorosas y me atrajo hacia él con tanta fuerza que me dolió. «Por Dios, Diana, estoy bien», susurré. «Estoy bien». Marco nos había traicionado. Ahora está muerto, junto con todos los que pensaban que podían utilizarte contra mí. Su voz era salvaje. He reducido sus operaciones a cenizas. Todas las propiedades de Castellano, todos sus activos, todo. Están acabados. Dominic, te elegí a ti. Se apartó para mirarme, con ojos feroces. El poder y el imperio no significan nada si tú no estás. ¿Lo entiendes? No eres mi debilidad, eres mi fuerza. Lo eres todo. En ese almacén, rodeada de cadáveres, finalmente me di cuenta de que no se trataba de control ni de posesión. Se trataba de un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Algo por lo que valía la pena quemar el mundo para protegerlo. Llévame a casa, dije en voz baja. 3 meses después, estaba en nuestro apartamento de Nueva York, contemplando la ciudad que se había convertido en mía. Mi madre estaba en un centro al norte del estado, prosperando con su tratamiento y visitándonos todos los fines de semana. Me había matriculado en clases online y estaba volviendo a escribir. Contra todo pronóstico, había encontrado una especie de libertad dentro de las limitaciones de mi nueva vida.
Dominic se acercó por detrás y me rodeó la cintura con los brazos. Apoyó la barbilla en mi hombro. ¿En qué piensas? Qué extraña es la vida, pensé. ¿Cómo llegué aquí odiándolo y ahora no puedo imaginarme en otro lugar? Me giré entre sus brazos. Elijo esto, Dominic, no porque me vea obligada, sino porque quiero. Porque, en algún momento, mi prisión se convirtió en mi hogar. Su sonrisa era suave y sincera, nada que ver con las sonrisas depredadoras que le había visto en el pasado. Te quiero, Diana United. Lo sé. Me puse de puntillas para besarlo. Yo también te quiero, le dije, aunque seas imposible, controlador y absolutamente exasperante. Pero tú eres mío y yo soy tuya. Y tal vez eso sea suficiente. Más que suficiente, murmuró contra mis labios. Todo. Mientras me llevaba a nuestro dormitorio, me di cuenta de la verdad. Había venido a Nueva York como la hermana olvidada, obligada a un matrimonio imposible. Pero me había convertido en algo completamente diferente. Me había convertido en su igual, su compañera, su esposa. No porque tuviera que serlo, sino porque lo elegí. Y esa elección lo cambió todo.